Personas. Vale. Ya. Para los que preguntaron si es que están acá ya, sí, la clase se va a grabar por si acaso, para quienes no puedan venir a clase hasta ahora. Bueno, buenos días. Mi nombre es Brandon y para los que estuvieron clases pasadas con Jorge, yo lo apoyaba de vez en cuando en temas más complicados, no apoyaba. Así que yo lo hice en la parte de la clase de sistema económico. Quizá en un rato más aparezca Jorge, quizá. Pero vamos a empezar mientras tanto. ¿Cuántos son? ¿Somos 13? Ah, ok. Si en algún momento no se escucha o se pierde la imagen, escríbame por favor para ver cómo lo arregla. Vale. Hoy toca sistemas económicos en Chile y algunas partes del mercado laboral. Todo comienza básicamente de la época de la colonia, en que Chile no era la excepción de la economía mundial en la época colonial, que básicamente era mercantilista. Para quienes no conocen, este concepto mercantilista consiste en que el país más poderoso es quien acumula mayor cantidad de metales preciosos en este caso. Oro, plata, cobre, u otros recursos no renovables, por ejemplo. En el caso de España, gracias a los lavaderos de oro que se encontraban en el caso de Chile en Marga Marga, en Villarrica, en Osorno, en gran parte del sur de Chile, décadas siguientes a la muerte de Pedro de Valdivia, encontraban en el norte Chico también, cerca del Valle de Choapa y el Limarí. Y estos eran los principales, como se muestra en la infografía de reconstruir la época de la época mapuche, en que no solamente es utilizado por los españoles, también es utilizado por los mismos indígenas en sus tocados culturales, y lo encontraron en unas partes como ornamentos ceremoniales. También parte de la economía de esa época, que se desvía un poco del mercantilismo habitual que era de metales preciosos, como decía, el sistema de encomienda y la venta de esclavos indígenas, ya que la gran potencia económica de la época de las colonias sacaban personas oriundas de ahí y las llevan a otras partes del mundo como simplemente venta de esclavos. Y Chile no fue la excepción en este momento, en esta ocasión. Luego, una vez Chile en democracia, independiente mejor dicho, llegamos a los ensayos constitucionales desde la época de O'Higgins hasta el 1830 y parte de los gobiernos conservadores, en que, como si ustedes recordarán, para financiar la escuadra libertadora de O'Higgins para liberar Perú, Chile pidió cuantiosos préstamos a bancos británicos, los cuales con el tiempo no se tuvo el retorno monetario esperado para poder pagarlo, y desde entonces Chile comenzó su deuda externa, que es algo que lo va a perseguir por un buen tiempo. Que Chile tiene no solamente deuda con lo interno del país, sino también con el exterior. Y en este caso, durante el gobierno de Ramón Freire, en el 1826, ¿qué se decidió? Una solución que en las décadas siguientes y en los siglos siguientes va a ser bastante recurrente, que es cuando el Estado no puede o no se siente capaz de manejar una deuda o algún problema monetario, se deshace de ello y se lo pasa al privado, que el privado vea como la regla y con alguna margen de ganancia. En este caso, una decisión no exenta de polémica, se le otorgó en el llamado negocio de estanco a Diego Portales, que era un empresario que estaba empezando, aún no empezaba en política. Que ese estanco, como ven en las imágenes de fondo, era la venta de naipes, eh, inventos de la época para problemas estomacales o de salud, tabaco, licores extranjeros importados, como un monopolio bastante amplio. Pero que, y supuestamente con esas ganancias, la empresa de Portales iba a financiarse y a pagar la deuda con Inglaterra. No sé si me explico esa parte.
¿Se entendió esa parte? Sí, se entendió bien. Ok, gracias. Si duda me pueden ir diciendo en el camino por si acaso. Ya, una vez, a propósito, el negocio del estanco no prosperó y el pago de la deuda tampoco prosperó porque en la época había casi un nulo control por parte del Estado del contrabando en los puertos y básicamente toda esa plata que supuestamente iba a pasar directamente a este monopolio de portales se escurría por otras partes y terminaba en el mercado negro, con el cual el Congreso, un par de años después de la adjudicación, le quitó el negocio, lo volvió al Estado y la deuda siguió ahí por un buen tiempo. Otra cosa es que como política de los gobiernos conservadores, ya con Portales ya como políticos, y por las siguientes 3 décadas que gobernarían este tipo de gobierno, es llamado proteccionismo económico, que actualmente, ¿alguien me puede decir un ejemplo de proteccionismo económico a la actualidad? Así muy evidente. Por si acaso, el proteccionismo económico se refiere a que un país protege a su industria de su país en desmedro del resto de los países. Su país es bueno, los otros países son malos. ¿Conocen algún ejemplo así en la actualidad? Estoy viendo. Eh, por un momento sí, pero contrario a lo que uno pensaría, uno de los países más proteccionistas históricamente, y en este momento no es la excepción, es Estados Unidos. ¿No han escuchado ese dicho como los productos americanos fabricados en la industria nacional, esos países asiáticos que de productos de mala calidad, ¿no? Lo del país es bueno, ¿cómo que se llama? Ese es el lema de Trump, sin ir más lejos. Es como, revivamos la industria nacional, estos autos Chevrolet, Ford, estos son de calidad, no como eso que hacen los indios. Eso sí es proteccionista, pero no solamente de boca, sino también con medidas económicas, poniéndole, como ha salido desde que salió elegido Trump, impuestos a las importaciones de China, impuestos a las importaciones de Canadá, de México, poniéndole impuestos a las empresas estadounidenses, pero que tienen plantas afuera, cosa de obligarlas a que se instalen nuevamente en el país. Ese es como el ejemplo más evidente en la actualidad, pero en eso consiste básicamente. Y sin ir más lejos, Chile también lo va a hacer en los gobiernos radicales que pasaremos más adelante. No sé si se entendió la idea de proteccionismo económico. ¿Se entendió? Gracias, Leo. Ya, continuando. Este proteccionismo económico va a ser una política de Estado de los gobiernos conservadores, básicamente porque tiene un débil pero importante negocio, que es como el de estanco, pero que no es suficiente, pero ya que es un país recién naciendo o estructurándose ya, depende de muy pocas fuentes de ingresos. Otra de ellas es empezando y retomando una tradición de los españoles, el descubrimiento de yacimientos y materias primas. Y los principales serían descubrimiento de yacimientos de plata. El más emblemático es el yacimiento de plata de Chañarcillo en el norte, que traía grandes riquezas al país de una materia prima de que no se caracterizaba por tener. Que los lavaderos quedan casi vacíos porque no eran gran cantidad durante la época de la colonia. Luego los gobiernos liberales, por cierto, bueno, los gobiernos liberales ya se asentó la idea de un Estado exportador de materias primas, ya no solamente plata, también empezó a aparecer el cobre, pero a pequeña escala, el oro también fue importante,
y ya cerca de la década de los 60 y de los 70, del 1800, se empezó a explotar con mayor frecuencia y se dio más importancia al salitre. Y con ello luego en la llamada Guerra del Pacífico, ya con el tiempo llamada por la historia de la Guerra Salitre, le queda mejor ese nombre, en que se disputaban estas grandes porciones de guano o salitre que estaba en el desierto, específicamente en el norte grande. Eh, una vez ganada la guerra, spoiler, una vez ganada la guerra, el país dispuso de grandes facciones de tierras en las que se pueden conseguir grandes cantidades de salitre para exportación. Pero el Estado, una vez más, ya que a tanto, por decirlo así, tanta cantidad, se dio cuenta que si lo administraban solamente ellos iban a ser ineficientes, que ellos podían administrar y explotar una parte, pero muchas tierras iban a quedar sin explotar. Así que se decidió una parte de estas nuevas tierras recuperadas o conseguidas iban a ser administradas por empresas chilenas, privadas, por empresas chilenas, otra por empresas estadounidenses en pequeño porcentaje, y la gran porcentaje en empresas inglesas. ¿Por qué se le dio esta facilidad? Porque a estas empresas inglesas compraron deuda, la misma deuda que arrastraba Chile hace décadas con los bancos británicos. Ahí recién, con el salitre, recién ahora, casi 60 años después, se consiguió subsanar la famosa deuda externa de Chile de cuando se independizó. Y costó muchísimo. A cambio, el Estado de Chile no iba a recibir la ganancia de estas empresas, sino que iban a pagar con un pequeño, ni siquiera un impuesto por exportación o impuesto a las empresas. Eso no existía en esa época. Estas empresas iban a pagar un impuesto aduanero, que a el mineral que ellos sacaban y que sacaban por los puertos. Ahí recién iban a pagar un impuesto. Y de eso vivía el Estado. Y de hecho, ese pequeño porcentaje que se les cobraba era, pero muchísimo, dadas las débiles arcas fiscales del Estado, y que vivió su auge durante el gobierno de Balmaceda, en que empezó a aplicarle una sorpresiva alza de impuestos, empezaba a atacar a ciertos monopolios como los de John North, por ejemplo, para aumentar la recaudación del Estado y poder financiar su proyecto estrella, que era el recién creado Ministerio de Obras Públicas, con el cual, como el nombre lo dice, quiso industrializar el país, pero desde el punto de vista de la infraestructura, con la creación de escuelas, universidades. El más emblemático fue la creación del viaducto de Malleco, extender la red ferroviaria del país, y fue un gran avance. ¿Cuál fue el punto? De que los privados están tan acostumbrados a pagar poco y nada, por decirlo así, porque hay un impuesto aduanero, ni siquiera el impuesto de las utilidades, que por la misma presión de esa época a los políticos, que siempre he estado involucrados, bastante involucrados, se terminó acabando con el gobierno por la excesiva presión. Y también por una presión de la Iglesia Católica también, que también estaba bastante involucrada con política y dinero en esa época. Y ya entrando a la época del parlamentarismo, coincidió con por el 1815, parlamentarismo pleno, Primera Guerra Mundial, esa elite nuevamente vivió en auge. Esta vez la empresa inglesa, desde 1890, y entre 1890 y 1900, empezaron de a poco a vender sus empresas. ¿Y quiénes las compraron? Empresarios chilenos, y vivió su auge entre la Primera Guerra Mundial, cuando el satélite era utilizado para algo no convencional, que era crear para apoyar la pólvora, las municiones, las balas de la guerra. ¿Cuál es el punto? De que todo esto era bastante útil, nos compraban bastante, especialmente Alemania en la Primera Guerra Mundial, pero sus buques de carga se lo hundían o se los retenían, el satélite no llegaba, así que como son bastante despiertos, no perdieron tiempo y querían salir sintéticos y no arruinaban el negocio.
También en este periodo de parlamentarismo, en el que hubo grandes huelgas por derechos sociales básicos como descanso, eh, otros derechos como el accidente, seguridad social, que en esa época no ni pensado. Seguridad social eran pensiones, por si acaso. Eh, Grandes huelgas como la huelga de la carne o la huelga de la Escuela de Santa María. Luego de esta huelga y de grandes masacres que hubieron, se aprobaron leyes sociales importantes, como la ley de seguridad social en Fuerzas Armadas en 1915 y de ferrocarriles en el 1917. Como se dan cuenta, y también se dio junta con la creación de la caja de empleados públicos, que también es una especie de seguridad social. En esa época se creaban cajas o una especie como, ¿cómo decirlo? Agrupaciones de fondos de pensiones de acuerdo a tu trabajo, Fuerzas Armadas, ferrocarriles, empleados públicos, empleados particulares, eh, ¿cómo se llama? Empleados de telecomunicaciones más adelante. Eran todos como unas pequeñas, era como actualmente que ahora 10 FP, bueno, si hicieran un símil con la FP, en cuanto a administrar plata, había fácilmente unas 20, 25. Pero todos se preocupaban por los intereses de sus trabajadores, más no. También se aprobaron leyes de descanso dominical, cosas que ahora encontramos lo más común del mundo. Bueno, allá no estaba regulado. Podían trabajar de lunes a domingo sin parar. Primer activo de ley de salas cunas para mujeres que ya están empezando a trabajar en el mercado laboral. La creación de la Junta Permanente de Resolución de Conflictos, más conocida actualmente como la Inspección del Trabajo, cuando uno tiene problemas con el empleador o viceversa. La ley de la silla, algo tan sencillo como cuando uno está trabajando, el empleado tiene la obligación de instalar una silla para poder descansar. Y una muy importante, en 1916, la creación de la indemnización por accidente laboral, porque antes si uno se accidentaba, simplemente hasta ahí llegó, punto. No había legislación, compensación, no estaba... ¿Alguien puede escribir? No sé si soy yo, pero parece que justo se le había pegado. ¿En qué parte? Justo antes de que dijo alguien puede escribir, creo. Justo antes de eso. Ah, ya, no, lo repito entonces. Ahí pues alguien no escucha. Pueden escribir también, no es necesario de que hablen, por si acaso. Ok, gracias Antonio. Bueno, continuando. En 1925 ya se empieza, si ya en la época de Salitre, con Almacea, se notaba una especie de influencia extranjera. Y de carácter económico. En este caso, en 1925, pero nosotros no había como, la gran mayoría eran medidas para este país, esta para otro país, de acuerdo a sus necesidades. Pero, ¿se escucha cortado recién o hace rato?
A ver. Oh, tenían que decirme. Ah, pero la última diapo. Ah, ya, vale. Ya, entonces, escríbeme, ¿qué fue lo último que escucharon o que no les quedó claro? Para repetirlo. A mí no se me escuchó nada. Desde que puso la diapo de la misión, no escuché nada de eso. Ah, ya, no importa. Lo puedo repetir. ¿Qué hice? Ah, ya, ya. No, eso era la caja de empleados públicos bien breve. Sobre leyes sociales que en esa época, además de leyes sociales como de derechos, por decirlo así, como accidentes laborales, ley de la silla y descanso dominical, también se empezaban a crear las cajas de seguridad social, o lo que ahora conocemos como sistema de pensiones, como la para Fuerzas Armadas, ferrocarriles y empleados públicos. Y como les comentaba, antes todas estas cajas se creaban de acuerdo a grupos de trabajadores. Por ejemplo, caja para los empleados públicos, otra caja para los empleados privados, otro para los ferrocarriles, otro para las telecomunicaciones, Fuerzas Armadas, eh, más adelante para, qué sé yo, para los trabajadores mineros, eran todos como por rubro. No era una gran sistema que lo abarcaba todo, no, era por rubro. Y si actualmente existían unas 10 FP, por ejemplo, por decir algo, en esa época existían unas 20, 25 cajas de seguridad social, porque eran 20, 25 los rubros de trabajadores que había. Y todos se preocupaban por los intereses de sus trabajadores de su rubro. ¿Se entendió ahora esa parte? Sí, se entendió. Ah, vale, ok. Antonia, que se haya cortado esa parte. Ah, ok, vale. Ya, y lo otro de la misión. A ver. No, no pasa. La misión Kremer, sí, que es una misión estadounidense que llegó, que empezaron a llegar una sucesión de misiones y de cierta forma influencia extranjera, pero llaman de carácter ideológico y económica, básicamente para empezar como a enderezarse estos países, por decirlo así, bajo la idea que tenía concebida este país matriz, en este caso Estados Unidos. Ya como les comentaba de que ya hemos tenido de cierta forma influencia extranjera, pero de carácter privado y por motivo económico, como fue la influencia británica, pero eran por empresarios de salir, básicamente. No eran estados, por decirlo así. Ahí empezaba a haber una política de estado de influencia extranjera. En este caso de carácter económico, con la misión Kremer, que fue para toda América Latina, pero que sugirió medidas distintas de acuerdo de país en país. Lo que sí, dos cosas que fueron comunes entre todos estos países fue la creación del patrón oro, que aquí me quiero tener. El patrón oro consiste en que toda la plata, el dinero que esté circulando, los billetes, monedas, que esté circulando por un país, por su economía, que están respaldados pues, en la bodega del país. ¿Cómo que se llama? Tanto dinero está respaldado por un lingote de oro o por tantas reservas de oro. Porque eso sería más tangible. Tangible que se puede tocar, por cierto. Cosa de que si alguien quisiese cambiar su dinero por oro, puede ir al banco principal de este país, quien imprime el papel moneda,
y le cambian su cantidad de dinero por oro. Esa es la idea. ¿Para qué? Para evitar la especulación y que una moneda no valiese nada, básicamente. Oh, ¿sabes? Ya, no importa. Ya, lo voy a resumir esto ahí. El patrón oro consiste en que todo el dinero, toda la plata, los billetes, monedas que están circulando por la economía, tienen un respaldo en el Banco Central de cada país en oro. En sencillas palabras, que si alguien llega con un billete, una cantidad de dinero de ese país, puede ir al Banco Central, Banco Central de su país, a una caja y cambiarlo en oro, convertirlo en oro. Y tienen que darle oro para llevárselo. ¿Cuál es la idea de esto? De que la moneda de ese país tuviese relevancia y valiera algo. Porque un problema que había en la economía mundial de varios países era que se ponían básicamente, tenían una impresora al lado y se ponían a imprimir dinero como locos. Justamente ese es uno de los puntos. Antes, ¿quién decidía cuánto valía o claro, a cuánto equivalía el dinero? Era justamente el Estado, el gobierno. A veces lo hacía con criterio sólido o a veces se ponía a inventar. No, yo digo que un peso chileno vale $1. Entonces eso sería una locura, porque no es cierto. Sería irreal. Pero como uno acredita esa decisión, ahí quedaba como un vacío. Y para eso se creó el patrón oro. Para que lo que valía el oro a nivel mundial, porque siempre se ha valorizado el oro, se ha transado en las bolsas del mundo, era algo como que la gente no cuestionaba el oro, porque sabían que siempre subía de valor, así se le asocia a una moneda. Cosa que el dinero, como, a ver, ¿cuánto vale un dólar de acuerdo a esto? No, vale 50 pesos chilenos. Y lo apoyas patrón oro, sí lo apoyas. Ah, ok, no está bien. Entonces esta moneda es confiable. Y entonces o en algún negocio de afuera que se le pagara con plata chilena, puede decir, ya, ok, acepto tus pesos porque son de confianza. No una moneda inventada de la República de Suazilandia, por decirlo así. ¿Se entendió ahora, patrón oro? ¿O se escuchó? Sí, gracias. Bueno, ya nada más. Ya me- Ese es un muy buen punto y una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el patrón oro, por lo general, lo adoptaron países, lo que se denominaría más adelante en la Guerra Fría, como del bloque occidental, por decirlo así, en gran medida, que es los que están bajo la influencia de Estados Unidos y que transaban en bolsa y todo el asunto. Y por ejemplo, la recién creada Unión Soviética renegaba el patrón oro, porque no, esas cosas son del diablo. Y justamente para la crisis del 29 que veremos después, le fue de gran ayuda. ¿Por qué? Porque el mundo occidental se vino abajo, porque venían de la mano patrón oro, transar en bolsa, especulación, bonos, deuda, y estaban como un mundo aparte. Así que la Unión Soviética no negociaba, no hacía negocios con, con el resto del mundo, o al menos con el mundo occidental. Y como dije más arriba cuando hablé sobre proteccionismo económico, ellos eran un ejemplo, el más conocido por lo general del lado como comunista o gobiernos comunistas, una de las excepciones de proteccionismo económico, la Unión Soviética, porque tenía un tal nivel y volumen y cantidad de industria nacional y un tal nivel de población, eran tan gigantes que no necesitaban negociar con otros países, salvo sus vecinos inmediatos, países como satélites o sucursales, más sencillamente, para que su economía funcionara. Les bastaba con eso. Y a los países de los lados les bastaba con que la Unión Soviética dijera que su moneda valía y punto. Y su ejército apoyaba eso. Así que no hacía falta algo como el patrón oro.
ellos aceptaban los rublos con mucha alegría simplemente. Y no se lo cuestionaban. Pero sí, importaba mucho la relación de ese país con el mundo, justamente. Porque, por ejemplo, difícilmente un negocio, a menos que sea un gran negocio, un negocio en la República de Zimbabue, en que van a venderle, no sé, poleras de la República hechas en la República de Zimbabue, le van a interesar a Estados Unidos en esa época. Porque le van a pagar, ¿cómo que se llama? A sus trabajadores le iban a pagar con billetes de Zimbabue. Y ellos no le van a querer, porque saben que su moneda no vale nada. A menos que se sometieran bajo el patrón oro. Ahí como que, no, si tu moneda vale, ok, la acepto. ¿Por qué? Porque después voy al banco, la convierto en oro y más adelante la convierto en dólares. Y eso me da más confianza. ¿Se explicó? ¿Se entendió esa parte, verdad? Sí, Vale, ok. Continuando. Otra de las sugerencias que se hizo y que se adoptó fue la creación de un banco central. En esa época no habían. Y ocurrían problemas como em, que habían bancos regionales o de ciudades o de pueblos en todo el país y todos imprimían su moneda. Estaba que más allá acá el Banco de Talca, estaba que el Banco de Ovalle, el Banco de Freire, el Banco de La Pintana, por decirlo así, y todos imprimían su papel moneda, cuál de todo valía menos, todos hacían el billete como a ellos les parecía. Algunos, recuerdo uno que lo vi en una colección que apareció en City Tour, en el Banco Central justamente, y hacía el Banco de Rancagua, si no me equivoco, y el dueño del banco al billete le puso la foto de su hija, con la guagua, porque a él se le ocurrió y podía hacerla, hasta que a mediados de 1800, no, 1870, eh, el gobierno decidió que no, se retiraban todos estos billetes y se hacía un billete único para todo el país. Pero era una institución un poco débil porque no tenía nombre ni cara. Ya en 1995 se creó el Banco Central y venía a terminar de sellar todas estas dudas. No solamente imprimía en papel moneda, era un papel moneda único y lo apoyaba el Banco Central. Y lo de patrón oro, quieren cambiar su dinero en oro, acá se los cambiaron. Y de hecho en el Banco Central ahora está el museo abajo, ese museo antes de las cajas. Y uno iba con su plata y la cambiaba en oro. Y le dan sus bolsitas con oro y si ya no tenía mucho, un lingote, aunque ya medio difícil. Y este Banco Central, lo que se proponía es que fuera compuesto por un directorio, quienes tomaban las decisiones, y fuese compuesto por 10 personas. ¿Cuál es el punto? De que lo que se proponía a las características de Chile en particular, era que, acá tengo la lista, porque se me olvida, era que fuesen 3 personas nombradas por el presidente de la República, 2 representantes de los bancos del país, uno de los representantes de los bancos de afuera, algún accionista de alguna empresa, eh, un representante de los agricultores, otro de la sociedad de fábricas industriales, otro de los empresarios de las tiendas de comercio, uno de los representantes de la empresa de salitre y uno representante de los obreros. ¿Cuál es el punto? De que acá se dividían en dos grupos. Por una parte los empresarios y por otra parte, sí, empresarios y políticos y por otra parte el representante de los obreros. ¿Cuál es el punto? De que podían tener muy buenas intenciones algunos, pero carecían de conocimiento técnico específico. O, en el caso de los políticos, no le reclamaban, así que muchas veces tomaban se empezó a escuchar cortado. Y creo que siguen teniendo gran poder en la región y pueblo. ¿Se entendió esa parte?
No, porque se empezó a escuchar cortado. ¿En qué parte? Después de hablar sobre el directorio, ¿Sí? ahí Ah, ya. el último que dijo se empezó a escuchar cortado. El último tema. Después de directorio. Ah, no. No, el último tema era la creación de una superintendencia de bancos que venía como a fiscalizar, a regular los múltiples bancos que hay en el país. Porque si bien los bancos de regiones ya no imprimían papel moneda, seguían prestando plata a sus ciudadanos y había un montón en cada pueblo, en cada región. Casi todos tenían. Qué sé yo, Banco de Linares, Banco de Talca, Banco de Curicó, el Banco de San Javier, todos tenían bancos. Más grandes, más pequeños, pero todos tenían bancos. Así que esta superintendencia venía a regular esto, en parte. A eliminar los últimos vicios que habían de bancos no tenían regulación. ¿Te escucho ahora? Sí, Sí, ahora sí. ahí sí, gracias. Vale, vale. Y llegamos a la tan conocida crisis del 29, ahí explicada por Milhouse, que explotó con el llamado Jueves Negro y una corrida bancaria. Esto se puede decir como, no, que las acciones cayeron, todo el asunto. Pero esto es una historia mucho más atrás, que comenzó por ahí por el 1920, y particularmente en Estados Unidos, que era el motor de la economía mundial, y por un problema llamado la especulación, que sigue hasta el día de hoy. Más o menos controlado, pero hasta el día de hoy. Que era lo que se llama la expectativa, o que todo el mundo veía que todo iba de tan maravilla, que acá la gente pensaba que era imposible que algo se cayera. Solamente tiene que ir arriba, y en una burbuja. Y esta burbuja van a aparecer en la historia de economía muchas veces más. Y crecía y crecía, y la gente que dice, no, el resultado, qué sé yo, de la producción de soya del próximo semestre va a ser tan bueno de que todo el mundo iba a comprar acciones de fábricas de soya. Al pasar el tiempo y ya, le iba más o menos bien, listo, ya, viste, lo hicimos. Después como no, que resulta que la producción de oro, me dijo un amigo del primo de un vecino, aunque fuese mentira, de que va a subir pero mucho porque descubrieron una veta de oro a la afuera de Talca. Así que van a subir un montón. Y ya con eso mismo van a subir la producción de oro, y las acciones de oro y los bonos de oro se van a ir a las nubes. Y la gente que hacía iba y compraba acciones de minas de oro y se iba a todas las nubes. Los, quienes se hacían millonarios, a veces eran los que compraban acciones, pero en gran medida eran los que transaban esas acciones, los operadores bursátiles de la bolsa, el ejemplo más clásico de Nueva York. Pero llegó un momento en que, qué sé yo, la producción de, por ejemplo, de salitre, dijeron que iban a producir 1 millón de toneladas el próximo mes, y cuando llegaron los resultados se produjeron 100.000 nada más. La gente se empezó a preocupar, bastó con que una persona se preocupara a los otros, preocupara a los otros, fuesen corriendo a vender sus acciones porque no las querían, porque sabían que si eso fuese un efecto en cadena, la gente la iba a vender más, y cuando la gente no quiere algo, se desprende de ella, lo vende, porque sabe que va a bajar. Y eso pasó. Empezaron a bajar las acciones que valían 100, después de los primeros que fueron a vender valían 50, después la gente se dio cuenta que estaba bajando, y por temor fue a vender más todavía y bajó a 20 y se cayó todo. Eso sencillamente fue la corrida bancaria. Gente que se preocupó al ver que sus acciones bajaban, y a medida que más gente iba, más bajaban las acciones. Y esa imagen típica, esa de afuera de la bolsa de Nueva York, en que se agolparon una cantidad pero de trabajadores que tenían su ahorro o invertido en la bolsa por consejo de algún tío, vecino que era muy gran idea, y que toda su vida le había servido porque no había motivos para desconfiar, y que ahí se vieron con que nadie les quería comprar sus acciones porque valían nada o era muy peligroso. ¿Se entendió esa parte?
O no se escucha. Es la misma gente. Sí, justamente. Y ese es uno de los subproductos de la especulación. De que basta con que una... es como... Ya, el mejor ejemplo es un panal de abejas. Están todas las abejas ahí y basta todo calmadita, al mismo sentido, y basta con que llegue una media alborotada y va alborotada a todas las demás. A ese nivel. En problemas más crónicos. La cosa se empezó a recuperar un poco más en los siguientes días, se anunciaban medidas, bla, 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 pero resulta que el siguiente, el llamado martes negro, volvió a ocurrir lo mismo y peor todavía. Y ya se perdió toda la confianza, todo era inseguro, y ya de ahí no hubo vuelta atrás. ¿Alguna duda? ¿O no se escuchó? Y eso que... Claro, básicamente era en parte por el efecto tan sensible de los humanos de la copia. Uno ve que el otro le está yendo bien, y es como, oye, pero ese es tonto, ese no sabe nada, ese es lo que me sabe la gente. Em, Ese no tiene idea, y mira, anda en el auto del año porque le dio un dato de las acciones y ahora mira, tiene la media casa y un auto y le fue súper bien. ¿Por qué yo no voy a hacer lo mismo? Si yo soy más mejor, como diga alguien que él, y también se metía. Y así, pero piensan en eso, pero ahora en mil y en millones de personas, en todo el mundo, que pensaba lo mismo, que con poco conocimiento, pues al ver que los demás le iba bien, ellos también querían. Pero llegó un momento en que todos se cayeron juntitos. ¿Se entendió esa parte? Ok. Eso a nivel mundial. El mundial. Los efectos en Chile, tenemos que nombrar. El efecto en Chile fue que, ya que el mundo se estaba derrumbando y Chile vivía de exportaciones, nadie quería la exportación de Chile porque no tenían con qué pagarla, que básicamente era salitre y ya empezábamos a producir en mayor cantidad de cobre. eh, Cayeron nuestras exportaciones considerablemente porque nadie las quería y nadie tenía con qué pagarlas. Y dado el que no teníamos plata, y que si bien cuando llegaron los británicos en la época de salitre de 1880, ya empezamos a pagar la deuda externa que teníamos de la época de O'Higgins, con el tiempo se dieron cuenta que igual era una buena herramienta que estaba ahí. Si necesitábamos financiar algo, podíamos pagarlo con deuda externa. Y llegamos con el gobierno de Ibáñez, y el 16 de, a ver si me específico, el 16 de julio del 1931 se anunció de que se iba a dejar de pagar la deuda externa, porque no teníamos plata. O sea, un día cualquiera en Argentina. Eso que Argentina publica como una vez cada 2 años, 3 años, de que va a dejar de pagar la deuda externa o sus bonos, ya eso es la primera vez que le pasa a Chile. Y de hecho, según estudios de la, que en paz descanse, Liga de Naciones, que es lo que el antepasado de la ONU, es un estudio que se me olvida el nombre, del World Economic Survey, decía que cuantificaban los efectos en cuanto a plata y, como no era de esperarse, Chile fue el país más afectado del mundo con la crisis del 29. Nos golpeó un poco más tarde, pero fuimos los más afectados de todos, porque nuestra economía casi dependía de un 100% de exportación. No producíamos absolutamente nada nosotros mismos, o producíamos muy poquito, y nuestro mercado era muy pequeñito, qué sé yo, la fábrica acá en Talca, fábrica de catres, eh, fábrica de colchones, fábrica de muebles. Era actividad económica que daban trabajo a la gente de acá, pero no era lo suficiente como para hacer mover un país. Dejamos, exactamente, dejamos de ser el mejor país de Chile por primera vez. Y este cese de pago a deuda externa, nuevamente, al igual que Estados Unidos, pero de forma distinta, generó pánico, despidos masivos, pero por miedo.
y porque sabían que es lo que se venía, despidos masivos, protestas, eh, incertidumbre que no sabía nada del gobierno. ¿Cuándo me suena eso? Y condujeron que 10 días después de que se anunciara que no se iba a pagar la deuda externa, Ibáñez renunció y se fue al exilio. De ahí vendría una serie de, como por un año y medio, una serie de, se llama periodo de anarquía. Hubieron muchos gobiernos, como algunos duraron 3 días, una semana, los récords son como de un mes, por decirlo así. Se hizo elección presidencial y el tipo gobernó 7 meses. Ellos rompimos récords, por último fue elegido. Pero uno de los más memorables, y a pesar de que duró solamente 12 días, fue la llamada República Socialista de Carlos Dávila, que como el resto se tomó el golpe, el poder por fuerza, con el apoyo de sin crear más fuerza aérea, y que en ese breve periodo de tiempo sacaría varios decretos bastante interesantes que van a servir a otro gobierno en el futuro para efectuar algunos planes de su ideología, pero que a la postre harían que se caiga. No se lo di ese decreto de la República Socialista. Ya, ya entramos con la gobierno radical y de pleno con un nuevo sistema económico a nivel mundial. Sí, olvídeme, en formato de resumen. En la colonia teníamos mercantilismo. En la época conservadora teníamos una especie de proteccionismo económico. En la época de República Liberal y parlamentarismo ya estábamos en el liberalismo económico, y eso fue lo que explotó con la crisis del 29. El liberalismo clásico de Adam Smith, la mano invisible, todo ese, el clásico. El Estado no debe intervenir, solamente debe mirar y cobrar algunas cositas, administrar el Estado. Y ya luego del colapso del liberalismo clásico, entramos a los gobiernos radicales y parte del gobierno pasado el segundo de Alessandri, en el que se ordenó todo el país luego del periodo de anarquía, y debuta un nuevo sistema económico. ¿Quién sabe cómo se llama este nuevo sistema económico que vino a reponer al país después de la crisis del 29? Sí, en Chile se llamó LISI, pero a nivel mundial, ¿qué nombre tendría? ¿O quién lo propondría? Un británico, el economista que lo creó. Exacto. John Maynard Keynes, más conocido como su sistema como el sistema modelo keynesiano, que era una especie de sistema mixto, es lo que creaba él. Y que, como diría Antonia, en Chile se adaptó y de la forma del sistema EASY. ¿Qué significaba EASY? Neutralización por sustitución de importación. Vamos a dejar de importarle cosas al mundo para reemplazarlas con industria nacional. Así que, ya que no teníamos nada, y así no caernos en caso de caer en una nueva crisis, en que dependíamos casi en una totalidad de las exportaciones, es que se creó industria por mayor. Además de las que están en la infografía de Alianza, la CAP, ¿qué otras empresas se crearon en esa época? De la mano de la Corfo, que justamente ahí el logo, el del medio, el primer logo de la Corfo, que muestra bandera, una persona, esa asociación chilena, y moviendo un engranaje, como que el país, un chileno mueve la industria del país. ¿Qué otras empresas se crearon en esa época? Con la Corfo. ¿Alguna?
Y ahí sí, ahí sí. Ahí, vale. Sí, ahora sí. Ya. Como recomendación, no contraten nunca BTR, por si acaso. Nunca más PTR. Sí, nunca más. Ya. ¿En qué parte quedamos? ¿Alguien se acuerda? Después de Keynes no se escucha nada. Vale, ok, vale. No, no, estaba haciendo una pregunta. Voy a comprar- Chile. Aquí. Vale, ya. ¿Se ve la diapositiva? Sí se ve. Ok, vale. No, es de que el modelo a nivel mundial fue el de keynesiano y como dijo Antonia, a nivel del país, de Chile, se llamó EASY, Inutilizzazione por sustitución de importaciones. Básicamente se quería evitar depender tanto de el exterior para evitar que vuelva a ocurrir algo como la crisis del 29, en el que nos golpean a tal nivel porque dependíamos casi en su totalidad del exterior, de exportación. Así que ya que no teníamos nada de industria, se empezó a inutilizar el país como loco, como se ven las imágenes con empresas como Ianza, la CAP, y ese es el primer logo de la Corfo, que como muestra la imagen, sugiere a una bandera, una persona, un chileno, que mueve un engranaje, que mueve la industria. ¿Alguien recuerda alguna industria que se haya creado en esa época? La ENAP, La ENAP, claro, la Empresa Nacional de Petróleo. Otra más. Endesa también. Ianza ya está, esa trampa. Endesa actualmente conocida como Enel. ¿Algún otro más? Para los que les gusta el fútbol. Se creó también Chile Films, que son los que transmiten todo el CDF, aunque se creó para crear obras de teatro a nivel de todo el país. Que mutó un poco. También empresa portuaria, muy bien. Para apoyar todos estos productos, esta nueva industria nacional. Y en los gobiernos radicales, empezando por Pedro Aguirre Cerda, luego Juan Antonio Río y Gabriel González Videla, se creó una especie de política de Estado en que la industria es el motor de la economía. Y se fue continuando en esa senda. No fue una idea nueva, se ven apoyando entre ellos. El problema de esto fue justamente que acá quiero tocar un punto también, que es un tema que iba a empezar justamente con los gobiernos radicales y que iba a continuar en todos los siguientes gobiernos, que es el problema de la inflación. ¿Alguien sabe lo que es la inflación? ¿Alguna idea así básica? El aumento de la demanda al contrario de la oferta. Se escucha muy bajito. Es el aumento de la demanda y la disminución de la oferta. Aumenta. Esa es la definición de escasez, básicamente. No. La inflación va más por el lado de los precios de las cosas. Y aunque, bueno, sí, también, desde cierto punto de vista, es lo que me definiste, la escasez es una de las causas de la inflación, del alza de la inflación. Pero una de las principales sería el descontrol de precios. Porque ya sea por justamente escasez, ya sea por los llamados reajustes automáticos que se crearon en los gobiernos radicales, de los sueldos, de los pagos, congelación de algunas tarifas,
de pagos de cuentas, es que se empezó de cierta forma ya no era real lo que uno pagaba. Uno debiese pagar un poquito más, y como que la gente se le engañaba. ¿Cuál fue el punto de que eso no se podía aguantar mucho rato? Y llegó un momento en que se sinceraron como las cuentas y a la gente no le gustó. Porque si a la gente le subían, qué sé yo, por decir algo, eh, $1 al año, no se iba a dar cuenta. Pero si le decían de que por 10 años no subió nada, al año 10 le decían que subió 10, se va a enojar la gente. Porque le están mintiendo a la gente y están escondiendo esas cosas como bajo la alfombra. Y ese es el problema. Vamos o sea, en el periodo que comprende ahora, entre el 50 y el 60, que era justamente durante el periodo de Ibáñez, que venía a reemplazar los gobiernos radicales, luego de que algunas empresas estatales empezaron a flaquear, por decirlo así. Eh, Todas esas empresas que había por los gobiernos radicales empezaron a flaquear porque tenían un problema, que era algo parecido a lo que había pasado en décadas pasadas, de que la industria nacional producía buenos productos, tenía éxito, pero su principal problema era que el mercado chileno era tan pequeño que no servía para alimentarla. Estaban obligados a subir el precio de los productos para que pudiera sacar ganancias y que la empresa que eran del Estado sobrevivieran. Ejemplo de un país que no tenía ese problema porque era tan grande que su industria se alimentaba por su propia gente, la Unión Soviética. Tenía un montón de industrias, pero muchísimo más que Chile, pero tenía mucha población, ya sea en ellos con sus países vecinos, que les servían para que todo lo que estas fábricas producían fuese consumido por los mismos ciudadanos. En cambio, en Chile se producía demasiado poco porque sus ciudadanos eran pocos. Y si se ponía a producir de más, ¿a quién se lo iban a pasar? Estaban obligados a bajar los precios, y si bajaban los precios, los costos que les costó hacer ese producto, no le salía a cuenta y se iban a pérdida. Así que, ¿qué hacían? Subían los precios. Pero llegaba otro y congelaba los precios. Luego llegaba otro y sinceraba y subía los precios de golpe. Y eso a la gente no le gustaba, por motivos lógicos. Así como se ve en la gráfica, la inflación, entre comillas, era bastante controlada hasta el año 50. Ya entre 50 y 60 el gobierno de Ibáñez un golpe importante. Y justamente, de repente, cuando está como en el auge, empieza una caída importante hasta que llega a un mínimo histórico, que es justamente con la llegada de Alessandri en el siguiente gobierno, Alessandri hijo, que vendría a poner en práctica muchas medidas económicas en la llamada Misión Clensax. Hay una caricatura de la revista Topase de la época, ejemplificando ahí a Ibáñez y el problema de inflación, de que cuál es la principal idea que se le ocurría: congelar los precios. ¿No se entendió la idea de la inflación? ¿El problema de la inflación se entendió? ¿O se escuchó? Sí, se escuchó todo y se entendió. Ok. ¿Alguien más? Ok, vale. ¿No? No sé por qué sale que estoy escribiendo. Sí, se ya preguntó, estaba esperando. Ah, ya No, no desapareció. estoy escribiendo. Ah, vale, ya. Y acá una nueva misión del gobierno estadounidense, esta es del presidente Eisenhower, la misión Clensax, que si se pone a revisar las medidas que proponían, que a reducir el déficit fiscal, se entiende, los ingresos, si yo este año tengo de ingresos 100, pero gasté 150, me fui con una pérdida de 50. Pero si el próximo año también ingreso 100, pero gasté 200, me fui con una pérdida de 100. Pero el año pasado ya tenía 50. Y eso que se va acumulando es mi déficit fiscal. Y se va acumulando, acumulando, acumulando.
Y desde entonces todos los gobiernos hasta el día de hoy tienen esa pelea. De que como contener, algunos logran subirlo un poquito o como meta nos proponemos bajarlo a lo mucho. Porque siempre está ese déficit. Porque los ingresos siempre pueden subir, pero son limitados. Los gastos siempre van a ser más. Y se ponía también limitar el crédito bancario del sector privado. El sector privado bancario eran estos bancos regionales, los que decíamos al comienzo de que emitían papel moneda, luego se los quitaron, luego había que regularlos también, em, para fomentar el consumo el proceso de industrialización. Estos bancos regionales o locales empezaron a pasar plata para el consumo, que de hecho así se alienta la economía de Chile y del mundo, la gran mayoría, con el consumo, con lo que gasta la gente. Cuando uno va a comprar un chocolate, está apoyando la economía, porque está consumiendo productos producidos. Cuando uno va a comer a una parte, cuando uno compra una tele, está apoyando a la economía. Pero eso no se financia solo. Uno tuvo que, o con su sueldo, o pide plata al banco, o con tarjeta de crédito, o cosas así. Y en este caso, estos bancos regionales empezaron a prestar en un momento plata de más de la que la gente pudiese pagar. Pero no les preocupaba. Luego les va a empezar a preocupar. Empezó la llamada crisis de 82, cuando van a desaparecer estos bancos productores. Otra medida que se propuso era la de eliminar los ajustes automáticos de sueldo, lo que mencionaba anteriormente, que hacía que la plata chilena cada vez valía menos, porque los ajustes de sueldo puede que este año a Chile hubiese ido espectacular, o se haya ido a un terremoto y se derrumbó todo, pero los ajustes de sueldo se hacía igual, lo que no se apegaba a la realidad muchas veces. Y la segunda, decretar libertad de negociación de remuneraciones. Esto se entiende en la actualidad como eliminar, en esa época no existía, pero era que ya no, los sindicatos ya no iban a negociar en bloque alzas de sueldo, sino que cada trabajador iba a negociar con su empleador. Y así le daban mayor facilidad al empleador. Eran medidas para incentivar la economía. Pero en la actualidad también se podía traducir como eliminar el sueldo mínimo. Recuerdo que un profesor tenía esa propuesta y siempre la defiende a muerte, de que bajo su idea el sueldo mínimo debería no existir, porque así el desempleo no existiría. Porque todo el mundo tendría un trabajo y ganaría plata. Ganaría 5 lucas, pero ganaría plata. Ahí bajo criterio de cada uno. Otro problema que existía, que era el de eliminar el sistema, el tipo de cambio. El tipo de cambio, les cuento, es cuánto vale tu moneda de tu país con referente a una moneda de afuera. Y lo más común, cuánto vale nuestro peso con respecto al dólar. ¿Cuántos pesos necesito para comprar un dólar? En Chile está por 800 y algo la última vez, sí. No, 780 pesos necesitamos para comprar un dólar. Y es un tipo de cambio único, porque estamos, entre comillas, bastante equilibrados y saneados. Pero, por ejemplo, en esa época existían problemas como los que existía en Argentina ahora, que ellos no tienen dólar en su economía y tienen problemas con que tienen el dólar oficial, que es como 100 pesos argentinos equivalen a un dólar. Está el dólar paralelo, que dice que 150 pesos argentinos vale un dólar. Está el dólar blue, que es como un dólar futuro, cuánto va a valer después, que vale 200 pesos. Está un dólar verde, si no me equivoco también. Y está el dólar del mercado negro, que ese está un poquito más, como a 300 pesos argentinos. Hay muchos tipos de cambio para una misma moneda. ¿No sé si se entendió esa parte? El tipo de cambio y la múltiple tipo de cambio. ¿Alguien? Yo
lo entendí. ¿Lo entendiste o no? Sí, yo sí.